Vamos a continuar resolviendo un nuevo problema sobre la regla de las fases. En este caso se trata de una disolución de un ácido, del ácido fosfórico, y nos manda a escribir las condiciones de equilibrio químico y electroneutralidad y pregunta por el valor que tiene F. En el primer apartado. Esto sería un primer apartado y después tenemos un segundo apartado en el que nos habla de disoluciones acuosas de KBr y NaCl y nos manda a escribir también relaciones estequiométricas y electroneutralidad y el valor de F. Vamos a empezar por la disolución del ácido fosfórico. El ácido fosfórico, cuando lo ponemos en agua, se va a disociar. Puedo sumar el agua, pero bueno, no nos merece la pena. Vamos a dibujarlo simplemente como ácido fosfórico que se disocia para generar un protón más hidrógeno fosfatos, dihidrógeno fosfatos. Esta es la primera disociación del ácido fosfórico, pero como se trata de un ácido poliprótico, tiene 3 protones, va a ir perdiendo en cada disociación uno de sus protones, de manera que el dihidrógeno fosfato en el agua le aportará un protón al agua y nos formará el hidrógeno fosfato. Este a su vez, como aún tiene un protón, volverá a disociarse en el medio acuoso, liberando ese último protón y formando fosfatos. En estas disoluciones ácidas también se acostumbra a tener en cuenta la reacción de disociación del agua, que genera protones más OHs. El resultado son estas 4 reacciones que ocurren en el medio acuoso y que suponen, a la hora de calcular los grados de libertad de este sistema, suponen un valor de R igual a 4, debido a que si aplicamos que la suma de nu sub i mu sub i igual a 0, podemos escribir 4 ecuaciones. Por ejemplo, esta relación de equilibrio, la condición de equilibrio químico, es escrita para la primera reacción, pues nos diría que el coeficiente del protón, que es 1, es el mu sub i del protón, el nu sub i del protón por su potencial químico, que es potencial químico del protón, más coeficiente del dihidrógeno fosfato, que es 1, por el potencial químico del H2PO4 menos, menos para los reactivos, menos el potencial químico multiplicado por el coeficiente estequiométrico, que también es 1, siempre 1 del ácido fosfórico, tiene que ser igual a 0. Y así podemos ir escribiendo las condiciones de equilibrio para las diferentes reacciones de disociación de este ácido. Cada una de ellas da lugar, aquí estos menos, cada una de ellas da lugar a un valor de R de la primera ecuación, pues R1, la segunda R2, R3, R4. Es decir, en total, si escribiéramos las 4 condiciones de equilibrio, tendríamos un valor para R igual a 4. Por tanto, ¿qué situación? Bueno, ya que me puse con ello, voy a pintar esas 4 condiciones: potencial químico de los productos multiplicados por su coeficiente estequiométrico, menos potencial químico del reactivo, igual a 0. Y para el agua igual, potencial químico del protón más potencial químico del OH menos potencial químico del agua igual a 0. R igual a 4. Bien, ahora vamos a ver cuántos componentes tenemos. Los componentes que tenemos son, suponemos que hay un equilibrio y por tanto existen en el medio todos estos componentes. Tenemos el fosfórico, que es un componente, el protón 2, el dihidrógeno fosfato 3, el hidrógeno fosfato 4, el fosfato 5, el agua 6 y los OH7. Los protones ya los conté, por tanto son 7 componentes. Tenemos 7 componentes. ¿Cuántas fases tenemos? Una sola fase, una disolución acuosa de todos esos componentes. Reacciones químicas, 4. Tenemos 4 equilibrios que acabamos de pintar. Y ahora viene quizá lo más complicado, la A.
¿Existe alguna condición adicional que podamos escribir? Sí, porque como hay iones en el medio, la disolución va a ser neutra. De manera que los iones positivos y negativos tienen que estar en idéntica cantidad. Cada carga positiva se tiene que compensar con una negativa. Podríamos pensar que se pueden plantear numerosas ecuaciones. Por ejemplo, en esta primera reacción podemos escribir que la fracción molar de hidrógeno es igual a la fracción molar de hidrógeno fosfato. Pero no es cierto, porque el protón no solamente se forma en esta primera reacción, se forman las cuatro. Por tanto, no se va a cumplir que la fracción molar del protón sea igual a la fracción molar de esta especie. Eso no se cumple, pero sí se cumplirá que si sumamos todos los protones que hay en el medio, es decir, la fracción molar del protón, X del protón, tiene que ser igual a las fracciones molares de todos los iones negativos. Por ejemplo, tendrá que ser igual a la suma de las fracciones molares del H2PO4- más la fracción molar del HPO4- más la fracción molar del PO4- más la fracción molar de los OHs. Los iones positivos, que es el protón, en fracción molar tiene que coincidir, o en moles, tiene que coincidir con los moles de las especies negativas para que la disolución sea neutra. Sin embargo, si pensamos bien en esta ecuación que acabo de dibujar, enseguida vamos a llegar a la conclusión de que no es correcta, porque, por ejemplo, el protón tiene una carga positiva, el dihidrógeno fosfato también tiene una positiva, pero el monohidrógeno fosfato tiene dos negativas. Una negativa, pero aquí hay dos negativas, tres negativas, una negativa, es decir, que en cuanto a cómputo de cargas, si una especie tiene dos cargas negativas, contará como el doble que las especies que tengan una negativa solo, o la que tiene tres negativas, en realidad en cuanto a cargas equivale a tres fracciones, a tres veces esa fracción molar. Es decir, que la condición bien escrita es que la fracción molar de hidrógeno tiene que ser igual a las fracciones molares de todos los iones negativos. En el caso de que la carga no sea una negativa, hay que multiplicar por la carga. No importa, aunque no la escribiéramos bien, el resultado es una única ecuación posible y por tanto la A vale 1. Pero bueno, ya que la escribimos, vamos a dibujarla correctamente. Y por tanto aquí ya tenemos los grados de libertad: componentes menos fases, más 2 menos reacciones y menos A. Si hacemos esa cuenta veremos que son 3, ¿verdad? 3 grados de libertad los que podemos establecer. ¿Qué podemos dar? Pues temperatura, presión y una fracción molar. Con indicar una de ellas, por ejemplo, la concentración del H3PO4, con esa concentración o esa fracción molar, inmediatamente mediante un problema de equilibrio y conociendo las diferentes constantes de equilibrio, se pueden obtener las demás concentraciones que tenemos en el medio. Bien, y después vamos a volver a aplicar la regla de las fases a una segunda cuestión, que es una disolución acuosa de KBr y NaCl. No nos dice nada de que exista precipitado en el fondo de KBr o NaCl sólido, y pide que escribamos las relaciones estequiométricas entre las fracciones molares de los iones y que si proporciona la condición de electroneutralidad una relación independiente y el valor de F. Bueno, pues vamos a considerar una disolución de NaBr y KBr, NaCl y KBr, una disolución de NaCl y de KBr. Bueno, estos iones, cuando los disolvemos en agua, se disociarán para dar sodios y cloruros, para dar potasios y bromuros. De manera que en el medio vamos a tener agua, vamos a tener sodios, cloruros, potasios, bromuros. Todo ello en una fase acuosa. Podemos establecer, por ejemplo, condiciones como que las fracciones molares del sodio tienen que ser igual a la fracción molar del Cl-, puesto que viene de una sal que cuando se disocia genera los iones en proporción 1:1. Igual que abajo podemos escribir que la fracción molar de potasio es igual a la fracción molar de bromuro, porque también procede de una sal que genera potasio y bromuro en proporción 1:1. También podemos establecer una condición que es que la suma de fracciones molares de iones positivos
sodio más potasio tiene que ser igual a la suma de fracciones molares de iones negativos, condición de neutralidad eléctrica. Podríamos pensar, por tanto, que la A vale 3, porque acabo de escribir 3 ecuaciones y eso haría que la condición de electroneutralidad fuera de 3. Pero esto no es correcto, porque las ecuaciones tienen que ser independientes. Y si sumamos las dos ecuaciones de arriba, obtenemos la de electroneutralidad. Por tanto, las tres no son independientes, solamente podemos tomar dos de ellas. La A no vale 3, sino que vale 2. Toma valor 2. Y ahora ya, una vez que tenemos eso claro, vamos escribiendo componentes. ¿Cuántos componentes hay? 1, 2, 3, 4, 5 componentes. ¿Cuántas fases tenemos? Todo en una disolución acuosa. ¿Tenemos reacciones? No, porque no tenemos una fase sólida en equilibrio con los iones. No existe reacción. Y la A, pues la A vale 2, no 3, solo 2. Y aquí ya tenemos los grados de libertad, que son componentes menos fases más 2 menos reacciones y menos A. 4 grados de libertad. Fijaremos temperatura, presión y la fracción molar, por ejemplo, del sodio, si queremos, y fracción molar del potasio. Sí, lógicamente, fijada la fracción molar del sodio, inmediatamente tienes la fracción molar del Cl-, son iguales. Fijada la del potasio, tienes la del bromuro. Es la misma composición. Están en proporción 1 a 1, igual. Y conocidas las fracciones molares de sodio, potasio, tal, por diferencia con 1 sacarías la del agua y por tanto ya tendríamos establecido el estado termodinámico de nuestro sistema.